Cuando escucho a Paolo, gracias Paolo, Paolo, papá de Lucas, tu hijo, Sí. remontaba también, lo escuchábamos con el resto de los compañeros, a este pibe Nicolás Alonso, que en la juventud carga también un familiar, un tío, un tío que perdió, un abuelo que siempre estuvo con ustedes. Y la palabra que está dando vuelta todo el tiempo, cuando vos te habrás sentado a hacer ese listado interminable, infatigable, de los sin justicia, contanos. Claro, porque, bueno, Nico tenía 10, 11 años cuando pasó la tragedia y de muy chiquitito estuvo siempre de la mano de su Siempre abuelo. estuvo ahí en el Siempre. acto. Tenía 10 años Mirá vos, y era un gurrumín que se metía y siempre mirá quería vos, hacer algo. mirá vos. Todo 2012 hicimos la campaña 500.000 caras por justicia y él salía con su abuelo con una cámara El digital y chiquitito, agarraba a la gente de costado y la gente miraba para abajo y le decía, mirá ¿no vos, querés sacarte una foto con este cartel? mirá Hoy es vos. ese hombre que se sacó orgullosamente la remera y tenía abajo la de Vélez de su abuelo Juan Carlos. Juan, un ejemplo, el más grande de todos los papás en edad, que soportó casi todas las audiencias estoicamente y se nos fue hace 2 meses y nos dejó un agujero enorme y ahí estaba Nico rindiendo el homenaje a su abuelo, a la lucha de su abuelo. Y sí, es importante que haya muchos Nicoláses para trabajar a futuro, porque a los que nos toca recorrer este camino, también nos toca dejar semilla sembrada, Tal ¿no? cual. Así como Nico está mi hija Lara y hay muchas hermanas e hijas que Hay han muchos quedado, Van Nicolás tomando la hijos. posta en este reclamo que de van justicia, tomando la claro. posta, claro, Eh, en valores, sobre todo, en valores, ¿viste? En valores fuertes. es imposible no conmoverse viendo estas imágenes, escuchándote a vos, repasando. La historia es una historia terrible, ¿no? Jóvenes, adultos, trabajadores, estudiantes que iban como un día más y que termina en la peor de las tragedias, en la peor de las noticias para ustedes. La verdad que más allá de lo judicial, que seguramente lo vamos a abordar ahora, por supuesto que el primer reclamo es el reclamo de justicia, no puedo dejar de preguntarles cómo estás, cómo están esas familias, cómo impacta esto con el pasar del tiempo, 11 años en las familias, en la salud, me contabas recién fuera de aire también. Claro, porque, mira, había pasado muy poquito, debe haber sido el acto de los 2 o 3 meses más o menos. Yo estaba en la estación de 11 y vino una mamá de Cromañón que yo no conocía hasta ese momento, conocía a muchas, pero ella no. Y me apartó, viste, y me dijo, ven y necesito decirte algo. Y estábamos en un acto, pensé que era algo del acto. Y me dijo, no es cierto que el tiempo todo lo cura, no te creas eso, el tiempo todo lo agiganta. Acordate de lo que te digo, me dio un beso y me soltó. Y 11 años después, esa verdad se mantiene porque es rigurosamente así. Cuando pasan los años cada vez te faltan en más cosas, no en menos. ¿Se entiende? Sí. Te faltó una Navidad, ahora te faltó 11. Te faltó un día de su cumpleaños, te faltaron 11. Lucas me faltó, digo yo, con un nivel de egoísmo enorme. Nos faltó en el cumpleaños de 15 de su hija en agosto del año pasado. Entonces, cada vez te faltan más. Y eso repercute de un montón de maneras y el cuerpo lo absorbe Y pasa factura. pasa Y te pasa factura. Ahí La Néstor lucha te es quiere hacer enorme. algunas preguntas puntuales sobre todo el mundo judicial. Sí, porque desde el punto de vista de la justicia penal ha habido 2 juicios, digamos, mínimamente porque la justicia penal siempre llega tarde, a Lucas no te lo devuelve nadie, pero ha habido una respuesta. Desde el punto de vista del resarcimiento civil, ¿qué ha pasado con eso? Si tuviese que dar una respuesta, te diría que no lo sé respecto de la justicia. Es bastante insólito, ¿no? Porque el primer fallo condenatorio es de 2015. La confirmación es de 2017 más o menos, de segunda instancia, y la Corte deja firme las primeras condenas en 2020, en el caso de Debido 2017, 2019 o 20, y estamos esperando que la Corte deje firme la sentencia. Y la justicia civil no avanza,
Y no es una cuestión monetaria, ¿sabes? O sea, es una cuestión en muchos casos de salud, de poder enfrentar tratamientos, de la cantidad enorme de enfermedades que dispara una tragedia Bueno, así lo que en un estabas grupo diciendo vos familiar. antes, que el cuerpo acusa y pasa facturas. ¿Quién Sí. te lo cubre? Mira, ahí en la nota hablaba Silvia Tardo. Silvia Tardo quedó viuda con 2 nenes muy chiquititos. Muy chiquititos. Uno de ellos con un problema determinado que necesitaba un tratamiento muy específico y que al shock emocional le siguió el retraso en ese trabajo enorme que estaba haciendo ese nene y que quedó sin el amparo para poder mantenerlo, claro. mantenerlo. Y costó muchos años recuperar lo que se había perdido. Y hay un montón de casos. Nuestra amada Mónica Botega tenía madre de Tati Pontiroli, tenía una enfermedad determinada que iba generando una serie de quistes en su cuerpo y que se multiplicaron por decenas a raíz del estrés y su cuerpo no pudo soportarlo. Bueno, el amado Juanca, después de tantos años de lucha, el cuerpo le dijo basta. Lo digo, esta pregunta que te hace Néstor y la respuesta que vos estás dando es un callejón sin salida. La Corte no lo resuelve. Y si la Corte resuelve, en lo civil está demorado. Sí, por eso para nosotros es muy importante que avance en los proyectos de resarcimiento a los familiares directos de las víctimas, a sus herederos y a los sobrevivientes, porque Y a los sobrevivientes. se necesita un paliativo y hay un montón de ejemplos de diferentes causas como AMIA, como el Ara San Juan y otros que dan plafón para que eso avance en el Congreso. ¿Qué tan lejos está esa posibilidad? Tan lejos y tan cerca como las cámaras deciden tratarlos. Sabemos cómo se mueve algunas determinadas decisiones de las cámaras que se pueden avanzar cuando hay consenso. Y nosotros siempre llamamos a una reflexión que es muy sencilla. Y recién yo lo decía en una radio. Si a vos vas en un medio de transporte y se te cae una persona al lado, lo primero que haces es levantarla y ayudarla. Lo primero que haces. No le preguntas cómo vota, qué piensa de tal tema, de tal otro, y después ves si lo ayudas. Vos lo ayudas. Tu primera reacción es ayudarlo. Esa tiene que ser la reacción de las cámaras. Sí, del Estado en general. Del Estado en general, porque atrás de una víctima física, atrás de mi hijo, estaban su hija, su hermana, yo, su mamá, su abuela, sus tías, sus amigos. Sí, claro. Digo, quiero decir, hay un montón de gente que resulta dañada. No te digo que el Estado tenga que abarcar, imagínate que es inmedible, pero en lo formal tiene que haber una respuesta para los deudos directos y los sobrevivientes, porque es imprescindible que así sea, tan imprescindible como dijimos hoy, que los estamentos del Estado escuchen a los trabajadores y a los usuarios en sus informes anuales. Justicia es memoria, como decimos, pero justicia es que no se repita. Y eso nos involucra a quienes fuimos afectados de manera directa, a quienes forman parte de todas las estructuras necesarias para que no se repita, y a sentarse en una mesa. Porque como siempre decimos, en los medios viaja gente de a pie, los damnificados y olvidados por la justicia somos gente de a pie. Total. Y estamos todos en el mismo barco. Cortita, una respuesta breve porque tengo que ir al corte. Sí, claro. ¿Volviste a viajar en tren? Volví a viajar en tren y me emociona mucho ver cómo los usuarios los cuidan. Yo soy estoy con esa remera, esa foto tan tremenda que hizo un compañero de Telam, el Nico sosteniéndome a mí. Cuando la vi hoy me volví a llorar como en ese momento. Cuando yo no tengo esa remera y soy un ciudadano a pie y soy un ciudadano que nadie nota, los veo como la gente cuida los trenes. Tal cual. Si vas y es muy emocionante. Ojalá todos los cambios en todos los estamentos fuesen así como fueron en los usuarios. Pablo, muchísimas gracias. Un placer haber estado. Gracias.